Hola Lucy, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es cómo se pronuncia tu apellido. Bueno, no sé francés, pero mi apellido se pronuncia Bruchou. Bruchou. Bueno, le pegué bastante, ¿eh? Estuve, Muy bien, estuve estuviste muy bien. bastante cerquita. Bueno, ya nos Bien, sacamos la duda. Bueno, bien. Silvia, contanos ahora respecto a esta propuesta que rechazaron, cuál había sido el aumento que esperaban otorgarles y que ustedes han dicho no una vez más. Bien, bueno, efectivamente ahí tomo una de las palabras que vos usás, es que justamente no hubo aumento, ¿verdad? Nosotros veníamos con un acta paritaria firmada en marzo, que nuestra federación no firmó y que nos proponía un aumento del 41% en 4 cuotas hasta el mes de septiembre. Entre marzo y septiembre, en 4 veces, sumábamos un 41% de aumento. Lo que sucedió es que ya en marzo, con el primer cobro de esta primer cuota, que era un 13%, nuestros salarios ya habían quedado por debajo de la inflación acumulada que ya llevábamos hasta ese mes. Es decir, Claro. en marzo ya veíamos nosotros y nosotras que nuestro salario estaba por debajo de la inflación. En ese sentido se empieza a pedir que se reabra la paritaria porque se iba a abrir recién en septiembre, esta necesidad urgente de volver a discutir los porcentajes, de adelantar las cuotas y demás. Luego creo que fueron 2 meses de estos pedidos, de convocatorias a las reuniones que se fueron postergando así por parte del Ministerio, el Ministerio convoca a una reunión en la que no ofrece un aumento, no supera ese 41%, o sea, se mantiene inamovible de ese 41%, lo único que hace es adelantar 2 cuotas al mes de junio, es decir, recién en julio, ahora nosotros cobraríamos otro aumento, en julio otra de las cuotas, y la revisión que iba a ser en septiembre se corrió para agosto, es decir, nosotros seguimos reclamando y rechazamos esa propuesta porque justamente no es un incremento salarial, no hay un aumento de salario, lo único que el Ministerio de Educación, a través de la SPU, lo que hace es adelantarnos las cuotas, manteniéndose siempre en ese 41%, ¿sí? Claro. De ese modo y con las proyecciones de inflación, nosotros seguimos por debajo de la inflación, es decir, nuestros salarios siguen por debajo de la inflación acumulada hasta la actualidad. Sí, y con la proyección que tenemos ya algunas, ¿cómo se llaman? Encuestadoras y demás Sí, han dicho que este año vamos a superar el 70% de inflación y de exacto, hecho ya llevamos el 30, ¿no? el 30, En estos pocos meses. exacto. Bueno, entonces jueves 23 y viernes 24 un paro de 48 horas y ¿cuándo volverían a sentarse a negociar o cómo sigue esa negociación? Y bueno, la paritaria fue bastante, nos dejó un sabor bastante amargo porque justamente fue una paritaria, entre comillas, que no fue abierta, es decir, no fue una instancia en la que se pudiese dialogar y decir, necesitamos este aumento, bueno, les ofrecemos tanto, no nos gusta, bueno, entonces les ofrecemos. No, el gobierno fue y dijo, no tenemos más plata, esto es lo que hay, a lo sumo les adelantamos estas 2 cuotas. Y las otras federaciones firmaron, o sea, las otras federaciones de la docencia universitaria firmaron, por ende eso ya está cerrado. De este modo, la próxima oportunidad de sentarse a negociar o a revisar es en agosto, recién en agosto, eh, y en ese sentido, ese malestar por dejar cerrada la paritaria, este descontento que tiene la docencia universitaria, y la necesidad de visibilizar el reclamo, porque también vemos que es un reclamo poco visible el de la docencia universitaria y preuniversitaria. En ese contexto nosotros estamos convocando un paro el día jueves 23, con actividades, una carpa en el Ministerio de Educación, enfrente del Ministerio de Educación, y para el viernes 24 también paro nacional.
Bien, hay que decir además, Silvia, que los salarios docentes son bajos, no es que están reclamando solo porque hay mucha inflación y hay que ganarle de alguna manera, sino que ustedes arrancan de un piso que comparado además con otras tareas, con otras profesiones, otros trabajos, el de ustedes es un salario bastante bajo. Es bajo, sí, sin duda. Un docente que ingresa a la universidad como ayudante de primera, con una dedicación parcial, que es decir, 20 horas a la semana, tiene un salario de aproximadamente 50.000 pesos. ¿Sí? Yo recuerdo, me acuerdo de mi experiencia como docente, de estar trabajando en la educación media, en nivel medio, y cuando salió la posibilidad de trabajar en la universidad, me acuerdo que comparativamente en ese momento, hace 10 años atrás, era bajo. Yo perdía plata por incorporarme a la docencia de la universidad. Así que sí, como vos decís, es un salario bajo, ¿sí? Además, hay otra cosa para decir, es que la mayoría de los docentes de la universidad no tienen dedicaciones exclusivas, no tienen 40 horas dedicadas, ¿sí? Hay mucha cantidad de docentes que tienen dedicaciones simples, es decir, 10 horitas, 20 horas que son parciales, es decir, hay un bajo salario sumado a esta dimensión que yo te agrego de la baja dedicación que tienen en horas, y que también los obliga a tener que buscar otros trabajos para poder compensar, claro, el ingreso que necesita una familia, ¿no? Claro. Porque creo que vos lo vemos todos, sube el transporte, sube el costo de la ropa, de los medicamentos, de la comida, de los alquileres, sube menos nuestro salario, ¿no? Es decir, desde el marzo nosotros venimos con ese 13% de aumento, y nos parece, bueno, que es urgente, o sea, necesitamos, y bueno, y en el marco de ese malestar, bueno, es que surge este paro, ¿verdad? Claro, pero además, a ver, hay tantas cosas al revés en este país, ¿no? El docente universitario, tenga la dedicación que tenga, está formando también a futuros profesionales y trae ya su propia carrera, su propia capacitación concretada, ha tenido todo un esfuerzo para estudiar, para llegar a ser un docente universitario. No puede tener un salario de 50.000 pesos, ¿no? Es realmente vergonzoso. Y además yo pensaba, cuando la respuesta del gobierno es no hay más plata, no es verdad. A ver, ayer, por ejemplo, se presentó el presupuesto 2022 por decreto, ¿no? Porque ya que no fue aprobado en el Congreso. Con modificaciones de prácticamente todas las partidas, porque primero la inflación obliga a tocarlas. Por ejemplo, mencionan ellos que no estaba calculado este nuevo subsidio que hubo que darles como a 19 millones de personas para equiparar un poco justamente por la inflación. Y así un montón de otros ítems. Incluso el gobierno calcula un 50% más de gastos por la inflación. Entonces, ¿cómo le puede decir a un sector como el de docentes universitarios, no hay más plata, confórmense con lo poco que se les ofrece, si el gobierno tiene la maquinita, lamentablemente la usa mucho todos los días, puede equiparar, puede hacer una mejor oferta, ¿no? La verdad que hay muchas cosas que no se entienden. No, la verdad es vergonzoso, es un escándalo, porque justamente eso que vos planteás también se expresa en ese ninguneo, en no convocarnos a discutir, en ignorar esas solicitudes, ¿no? de reapertura, de al menos sentarse a discutir. En ese sentido es que también se genera todo ese malestar, ¿no? Porque es como hacernos pagar a los docentes y a las docentes universitarias, bueno, con nuestro salario, es verdad, ese ajuste, ¿no? Que no pase el ajuste por nuestros salarios, ¿no? Así que sí, coincido con vos, y me parece que también esto que decís de la formación docente, de cómo el docente universitario también participa, no es solamente dar clases, es participar en proyectos de investigación,
en formación de posgrado, en proyectos de extensión que contribuyen a su formación y que eso se vuelve, ¿no?, como un feedback entre la docencia, lo que se investiga, lo que se extensiona, ¿no? Eso se puede lograr con dedicaciones exclusivas. Es decir, Claro. si vos solamente tenés 10 horas en la universidad y tenés 3 trabajos más, y es muy poco probable que vos puedas hacer una carrera de posgrado, tener un proyecto de investigación. Bueno, si concentramos y pudiésemos tener mayor cantidad de dedicaciones exclusivas, la universidad, el docente universitario podría, ¿no?, tener una pata en cada una de esas Seguro. de esas instancias, ¿no?, que hacen parte de nuestra tarea docente. Totalmente. Silvia, por último, ¿qué expectativas tienen como gremio con la conducción que próximamente asume la UNCO? Bueno, mira, la verdad que como sindicato, primero resaltar que nos alegra enormemente que se hayan dado estos comicios electorales en la UNCO con armonía, con tranquilidad. En las 2 vueltas hemos visto mucha participación de docentes, de no docentes, de estudiantes. Eso es re importante porque veníamos de 2 años de no ver a los estudiantes en los pasillos. Claro. Y empezar a verlos para ir a votar. Realmente fue muy gratificante, así que en ese sentido, bueno, celebramos las elecciones y bueno, y después lo vemos con buenas expectativas. Nosotros desde ADUNC organizamos una actividad la semana pasada con ambas fórmulas para tocar con ellos y ellas temas que preocupan a la docencia universitaria, ¿no?, como la paritaria local, como el tema del presupuesto, las cuestiones edilicias, las designaciones cuatrimestrales, porque tenemos docentes que están designados solo por un cuatrimestre, es decir, que cobran un salario solo una parte del año y la otra no. En ese sentido, bueno, las fórmulas de Ponce de León y las fórmulas de Beatriz Gentil estuvieron y dieron respuesta a todos, una buena participación de afiliados y afiliadas. En ese sentido y basándonos en esas instancias y en que además también, bueno, la conocemos a Beatriz, yo la conozco especialmente porque fue la decana de mi facultad. No, buenas expectativas, yo creo que bueno, que se van a poder establecer y sostener los canales de diálogo con la gestión de la universidad. Bueno, eso es muy importante.